No sé dónde poner esto. ¿Queda mal si lo hago así? ¿Está bien? Vale. Bueno. Bueno, buenos días. La palabra que voy a traer hoy es algo que el Señor me habló hace un montón de años. Me acuerdo que lo habló en una reunión yo tenía que llevar la palabra en una reunión de jóvenes, creo que éramos 5 o 6 en esa reunión, creo. Y el Señor me habló a mí, como siempre, ¿no? Cuando hablas, el Señor te habla a ti primero. Y desde entonces ha sido como un rema, un rema para mi vida. Yo no sé si los jóvenes se quedaron con nada de eso, no lo sé. Pobres, no lo sé. A lo mejor no me expliqué bien o yo qué sé. Pero el Señor me habló a mí de manera profunda. Entonces vamos a ir a Primera de Crónicas 14, del 8 al 17. Yo os voy a leer la versión que tengo aquí. Tenemos Primera de Crónicas 14, empezamos por el 8. Dice: al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían realizado incursiones en el valle de Refayín, así que David consultó a Dios. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, les respondió el Señor. Pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal-Perasín, y allí David los derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso aquel lugar lo llamaron Baal-Perasín. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado. Y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Guérez. La fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Bueno, aquí tenemos que David recién había sido ungido como rey de todo Israel. Como contexto histórico, David tenía 17 años cuando Saúl vino y le ungió como rey. 17 años tenía. ¿Os acordáis de la historia, no? Que Samuel fue a casa del papá de Isaí, creo que se llamaba el papá de David, ¿no? Y al final de todos los hermanos, el que estaba ahí perdido, que estaba pasturando las ovejas, le ungió. Cuando David fue ungido, fue levantado como rey de todo Israel, tenía 30 años. Esto significa que habían pasado 23 años. En 23 años, muchos conocemos la historia de David, conocemos las batallas que tuvo, toda su lucha con Saúl, y podemos entender de que David era todo un estratega, que él entendía de cosas de guerra, de cómo iba a la guerra. Entonces, después de 23 años, habiendo conocido cómo funciona la guerra, habiendo ganado muchas batallas, vemos que en el capítulo 11 de Crónicas se habla de los valientes de David. Ya en otra parte ya se habla de los valientes, pero dice en el capítulo 11 de Crónicas habla de los valientes de David y hace como una lista de todos los soldados, ¿no? Hace una lista, el otro. O sea, David tenía un ejército guapo, ¿no? Entrenado. Pero es curioso porque tenemos otra vez que los filisteos se levantan por enésima vez
porque David había luchado con ellos un montón. Y lo que hace David por 2 veces, en el versículo 10, dice que David consultó a Dios. Luego vemos que en el versículo 14 de este mismo párrafo, de esta misma historia, vuelve a consultar a Dios. Y esta vez Dios le da detalles de lo que tiene que hacer. Un hombre como David, que sabía al dedillo la estrategia militar, cómo funcionaban las guerras, que conocía muy bien a sus enemigos, porque había estado luchando muchos años, consultó a Dios. Y eso me llama mucho la atención, porque David después de años de aprendizaje, encontramos a un David más maduro, más cercano a Dios, y lo que hace esa cercanía de Dios es que no confía en su propia prudencia, no confía en lo que él conoce, no confía en lo que él ya sabe, sino que consulta a Dios con cosas que parecen obvias. Para él era muy fácil derrotar a los filisteos. ¿Estamos? ¿No? ¿Os parece? ¿No? Era fácil. En cambio, él consulta, pero la segunda vez vuelve a consultar y el Señor le dice, pues mira, el Señor le da la estrategia. Para los de frente, entonces cuando tú oigas un ruido en las copas, les atacas. Bueno, entonces, de lo que aprendió David durante estos años, no sé, podríamos decir que aprendió humildad, el pobre fue machacado, le pasaron un montón de cosas a David. Entonces, hay otra historia que también llama mucho mi atención, que está en Hechos 27, si me acompañáis, y esta vez tenemos a Pablo. Pablo también, casi en los últimos años, se podría decir, de su ministerio, ¿os acordáis que Daniel predicó sobre el naufragio de Pablo? ¿Os acordáis? Tenemos aquí el famoso, ¿os acordáis la historia? La vamos a leer, cuando Pablo viaja a Roma. Vemos en el capítulo 27 de Hechos, a partir del versículo 9, que dice, se había perdido, esto, ¿me escucháis bien? Aquí retumba mucho, se está bien, ¿no? No sé si se puede apagar algo de aquí dentro, Sergio o algo. No, no hay nada, vale. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. El 27, el 9. Y la fiesta del ayuno había pasado, así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando empezó a soplar un viento suave del sur, creyeron que no podían seguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Imaginaros la imagen, ¿eh? Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Tenemos ya muchas estrategias porque no paraba la tempestad. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Tenemos la carga, tenemos los aparejos, están como muy apurados. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, por fin perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. O sea, tenemos que por muchos días aquello era como imposible, ¿no? Y ellos, ¿no?, que entendían de navegación, perdieron la esperanza de que se podían salvar.
Vale. Entonces, el 21 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en pie en medio de todos y dijo, señores, debíais haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así os habríais ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de vosotros perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Bueno, aquí tenemos otra historia diferente. Aquí en este caso Pablo no entiende de navegación, al contrario que David entendía mucho. No sé si entendía o no. Sabíamos que él hacía barcas, ¿no? Las construía, pero no sabemos si entendía o no de navegación. Pero antes de zarpar, él ya avisó y dijo, mejor no salgamos, ¿no? Entonces el centurión, que es el que lo acompañaba, le hizo caso, dice la palabra de Dios, al timonel y al dueño. ¿Quién entendía más de navegación? ¿El timonel o Pablo? El timonel, ¿no? Lógicamente, quien entiende más de navegación es el timonel. Pablo venía en realidad estaba como esclavo, o al menos como arrestado. Estaba arrestado y le iban a llevar a Roma, porque él había en el capítulo anterior apelado a Roma. La cuestión es que tenemos aquí otra vez que el centurión lo que hace es seguir la lógica. Y aquí representa Pablo la voz del Espíritu Santo que está diciendo, yo te doy esta orden, no salgas. La voz de la lógica le está diciendo, sal. El timonel dice que salgamos, por tanto está todo bien, él es el que entiende. El dueño del barco dice que salgamos, es el que tiene la autoridad para decir si se sale o no se sale. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer caso de este señor? Entonces deciden salir. ¿Qué pasa? Viene la tormenta, una tormenta imposible, donde empiezan a descargar la carga, porque ven que aquello va muy mal, deciden atar con sogas lo que es el cuerpo del barco, y pasan días y no ven, dice la palabra que no ven ni el sol, ni ven nada, y empiezan a desanimarse, y empiezan a tirar los aparejos, y al final de todo dicen no hay esperanza, porque es lógico. Después de muchos días, cuando han tirado todo por la borda, no les queda nada y aquello no para, mi lógica y tu lógica humana nos diría que no hay salida. Otra vez el Espíritu Santo vuelve a hablar a través de Pablo y dice, tranquilos, el Señor me ha hablado, que ninguna vida, que el Señor le dijo a Pablo, iba a preservar su vida porque quería que fuera a Roma y que iba a guardar todas las vidas que estaban en el barco. Entonces, otra vez va en contra de la lógica. Y lo que os quiero hablar hoy es eso, es qué voz vamos a escuchar. Porque en realidad, cuando David consultó al Señor, David sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Había luchado tropecientas mil veces. Tenía consigo a los más valientes, que se habían ganado el honor de salir en una lista con nombre y con rango de familia. Por tanto, eran gente experimentada. Pero el Señor nos está llevando a otro nivel, me quiere llevar a otro nivel. Que está diciendo, no escuches la lógica, escucha la voz del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor me habla, y me habla para esta mañana. Os voy a contar una anécdota nuestra, de Juanma y mío. ¿Os acordáis que nosotros hace tiempo comprábamos y vendíamos coches? Y os explicamos una vez que por un coche nos arruinamos, bueno, fatal, nos fue muy mal. Entonces vinimos a Amposta y al principio económicamente era complicado. La cuestión es que al final, por la gracia y misericordia del Señor, pudimos salir adelante. Y resulta que yo ya empecé a tener un trabajo, ya tenía un trabajo fijo, Juanma también, y las cosas iban bien. Y dijimos, bueno,
vamos a comprar un coche ya, ¿no? Un coche para la familia bien, no uno de estos que compras y vendes y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Es lógico, ¿no? ¿No? Si tienes trabajo, tienes algo fijo, una nómina que está bien, te compras un coche. Fuimos al banco y miramos un coche, Juanma, que entiende de eso, mira un coche bien para la familia y fuimos al banco a pedir el préstamo. Y no estamos, y después, lo malo es que lo hablamos después él y yo, pero bueno, ¿sabes aquello que no tienes paz? Digo, no tengo paz, pero digo, pues sí es lógico, yo necesito un coche para ir a trabajar, el banco me lo concede, era una cuota que se podía pagar, estaba bien, o sea, no sé, tengo que ir a trabajar. Y no teníamos paz, no, y él tampoco. Total, que nosotros continuamos adelante, por supuesto que sí. Continuamos adelante y lo que pasó es que, bueno, hicimos un viaje, fuimos a ver a Nordin y Damaris. Vamos a estrenar el coche. Por fin tenemos un coche para hacer un montón de kilómetros. Siempre íbamos con estos que vas por aquí y no puedes ir muy lejos. Nos fuimos a hacer, no sé cuánto hay, 1.500 kilómetros. Y volviendo de donde viven Nordin y Damaris, en Suiza, pues evidentemente ya os esperáis que el coche bueno, no sé, dejó de funcionar. Bueno, un drama, que si la grúa, que si no sé qué, que los niños, un rollo. Para volver estuvimos un montón de tiempo y es que encima se complicó porque era de noche, nos pusieron un coche, no sé, un hotel, yo llamando al trabajo, un desastre. Total, que es igual, que lo llevamos al concesionario. Bueno, os la hago corta. La cuestión es que ese coche no sabía nadie qué le pasaba. Y lo intentamos arreglar un montón de veces. Total, que ese coche no valía. O sea, sí valía, pero al romperse no me acuerdo qué era. La cuestión es que no le encontraban. Un desastre, un desastre. Y dijimos, bueno, nosotros no podemos estar con este coche. Total, que lo vendimos, pero como pues, somos cristianos, lo tenemos que vender con la verdad. O sea, este coche está así. Con lo que tenía se vendió, pues imaginaros, ¿no? A mitad de precio o menos. ¿Qué pasa? Nos quedamos con la deuda y sin coche. Entonces, cuando hablamos de consultar y preguntar al Espíritu Santo, estamos hablando como David. Él ya sabía, pero no andamos por vista, andamos por fe. No vivimos según la carne, dice la palabra de Dios, según nuestro propio entendimiento, andamos por el Espíritu. Entonces, consultar con Dios no significa echarle delante del Señor y decir, Señor, mira, he pensado esto, voy a hacer lo otro. No. Consultar con Dios o preguntar a Dios o ir a Dios es decirle, a ver, dime tú, ¿cuál es tu opinión? A ver, David decía, yo esto lo tengo chupado, pero ahora conozco quién eres. Entiendo que David no era el mismo, el de los 17 años que el de los 30. Dijo, a ver, Señor, ¿cómo lo hago esto? Eran un puñado de filisteos, se los podía comer, pero él consultó a Dios. Pablo habló y dijo, cuidado, la voz del Espíritu habló, pero bueno, decidieron escuchar la voz de la lógica. No era mal consejo, no, pero no era lo que el Espíritu Santo estaba guiando a hacer. Entonces, hay una cosa que os quiero decir. Esto no vale cuando alguien dice que sea lo que Dios quiera. Esto no es consultar a Dios. Esto no es obedecer la voz de Dios. Esto es una excusa. Eso es una excusa. Cuando uno dice que sea lo que Dios quiera, está diciendo, yo que sea lo que Dios quiera, no voy a actuar. Porque cuando estamos hablando de escuchar la voz de Dios es actuar. David peleó, David fue a la guerra. Pablo continuó en el barco, Pablo continuó ahí. Cuando el Señor habla, la segunda parte de hablar es actuar. Ser valiente y actuar. Y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y ahora os voy a hablar de algo
A ver. El día de... ¿Cómo se llama esto? De la vigilia. El día de la vigilia, que hace 2 semanas de esto. 2 semanas. El Señor me habló. Y me acuerdo que era la vigilia... ¿A qué hora era? Vale, la vigilia era a las 8. Total, que me dicen mis amigas, vamos a tomar algo. Y ya sabéis que yo siempre digo, yo no he dejado de tener contacto con mis amigos y me gusta tener contacto con gente que no es de la iglesia y lo seguiré haciendo porque creo que el Señor me ha llamado a estar ahí. Y me dijeron, no, que vamos a tomar algo. Y yo dije, está la vigilia. Pero algo en mí dijo, ves. Digo, pues voy. Me acuerdo que dije, voy a llegar media hora tarde. Todo el mundo creía que estaba trabajando. Pues no, estaba tomando algo. Me fui y era una cosa que digo, yo estaba ahí como, ¿qué hago aquí? Porque puedo ir en otro momento. Total que una amiga me coge aparte y me dice, Miriam, dice, Isabel se está muriendo. Digo, está muy mal. Digo, uy, ¿cómo puede ser? Entonces, el Espíritu habló a mi corazón. Dije, vale, para esto me has traído. Vale. Me fui y vine a la vigilia. Durante la vigilia, el Espíritu Santo me estaba diciendo, ves a hablar con Isabel. Para cuando ella se vaya conmigo, que esté preparada. Vale. Dije, vale. Perdón. Entonces yo le dije, vale, lo haré. Llevo estas 2 semanas diciendo, hoy va a ser el día que voy a llamar porque ella estaba con su familia porque estaba muy mal. Total, que llevo diciendo al Espíritu Santo y al Señor, ya lo haré. Voy a orar y he estado orando por ella. Esta llamada, esta mañana, media hora antes de venir aquí, me ha llamado mi amiga y me ha dicho, Isabel ya no está con nosotros. Entonces, yo he decidido continuar predicando para no ser hipócrita. Porque yo estoy delante de vosotros diciendo de seguir la voz del Espíritu Santo. Y yo no lo hice. Y era el Espíritu Santo. Era el Señor. Me diréis, sí, estabas orando por ella, sí, le hablaste un montón de veces, pero el Señor me dio una orden. Me dijo, acompáñala mientras me la llevo. Y yo no lo hice. Entonces, yo le dije a Carlos, si no puedo, vas a tener que predicar tú, pero yo creo que el Señor quiere que lo haga porque lo que estoy predicando va más allá de equivocarse en una decisión. Va más allá de que el Señor te libre de que te quedes con una deuda. Va sobre la vida de tu familia, va sobre la vida de tus amigos, va sobre tu propia vida. Entonces, mi hermano y mi hermana, si el Señor te habla, si el Señor te guía, si es el Espíritu Santo y lo sabes, en el nombre de Jesús te digo, actúa, porque va más allá. Entonces te digo, elige tus guerras, elige tus batallas. ¿Sabes que cuando el Señor te habla nos distrae? ¿Te ha pasado alguna vez? Que el Señor te ha hablado en el culto, en tu rato, en medio de una alabanza, es igual. El Señor te ha hablado sobre algo y te has distraído, ¿no? El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinos y la ahogaron y vinieron los pájaros. Eso hace el enemigo. Eso hace el enemigo. Porque yo le decía, sí, hoy la llamo. Uf, qué ocupada estoy. No, que lo voy a hacer. Y cuidado, lo iba a hacer, ¿eh? No sé cuándo lo iba a hacer, porque ya está. No sé. Entonces, vamos a ir con cuidado cuando damos nuestra opinión sobre algo. Algo que ha marcado en mi vida es que mi padre, cuando siempre que hablaba, incluso en casa, cuando hablábamos de algún tema, o ¿cómo se llama esto? En los estudios bíblicos, mi padre siempre dice, la Biblia dice esto.
cuando hablamos de un tema, mi padre siempre dice, la Biblia dice esto, dice lo otro, el Señor dice esto, lo otro. Nunca le escucharás dando una opinión personal. Jamás. Jamás. Y eso ha marcado mi vida. Pero eso es lo que nos llama el Señor. David no se apoyó en su propia prudencia. Él sabía lo que tenía que hacer. Pablo vio el panorama y él se levantó y dijo, señores, se va a salvar todo el mundo porque Dios me ha hablado. Y estaban derrotados. La lógica te dice que está todo mal. En el barco todo el mundo se iba a hundir porque era lo lógico. Habían tirado todo por la borda. No hay nada que hacer. Y era normal que pensaran eso. Era normal. Pero Dios tiene algo diferente. El problema es que cuando Dios tiene algo diferente y nos habla, nos quedamos quietos por miedo, por lo que sea. Pero cuando el Dios y el Espíritu Santo habla, vamos a seguir la voz del Espíritu, porque eso trae vida. Y significa elegir las batallas, significa elegir dónde te metes. ¿Por qué luchas y por qué no luchas? El Señor me habló a mí personalmente hace tiempo sobre un tema de mucha controversia y lo voy a decir porque hoy estoy así, que me da igual todo. El Señor me habló, perdón, no, de verdad, es un tema personal mío, no quiero ofender a nadie, sobre el tema de la independencia. Perdón, no es un tema político, ¿eh? El Señor me dijo, no te metas, no es tu guerra. Porque cuando estábamos con los amigos hablamos, ¿no? Esto, lo otro, porque sí, porque no. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no te metas. Tu batalla es el reino de los cielos. Si alguna vez luchas por algo, que sea por el reino. Entonces yo me lo guardé. Dije, vale. Entonces yo hablo del tema porque soy persona y tengo una opinión. Tengo una opinión y está bien, no hay problema. Cuando pasó lo del COVID, me habló lo mismo. Cuando lo de ¿cómo se llama esto? Esto, la vacuna, igual. Me dijo, no tengas miedo. ¿Pero qué, Señor? No tengas miedo y no te metas. No te metas no significa que el Señor llame a política a muchas personas o llame a luchar. Yo no estoy diciendo esto, para nada. Si el Señor te llama, tira. Estoy diciendo que no luches guerras donde el Señor no te ha llamado. Que no luches batallas que no son tuyas. Nuestra batalla es espiritual. Entonces el Espíritu el que nos guía a la batalla, porque eso es estar sujetos en la roca. Si no es la roca, si no es lo que el Señor te guía a hacer, vas a estar todo el día, toda la noche y muchos años luchando y sosteniendo tú la batalla, porque no te ha llamado el Señor. Carlos, no sé qué, no sé cuántos, esto no sé quinto, ¿por qué esto no se debería hacer? ¿Por qué esto sí se debería hacer? ¿Te ha llamado el Señor a esto? ¿A qué nos llama el Señor? A luchar por el reino. Tu hermano y mi hermano no es nuestra lucha. La opinión que tengamos sobre las cosas no es nuestra lucha. Es otra cosa. Vamos a vivir según el Espíritu. Vamos a hacer una cosa. Y no creo que me vaya a alargar mucho más. Vamos a pensar un momento. Si tenéis el móvil o una hoja de papel y boli, me gustaría que lo hicierais. Vamos a pensar un momento. Batallas, luchas, cosas que hemos hecho que el Señor no nos llamaba a hacer. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, el tema de coger un préstamo que no era... que el Señor lo que me estaba avisando. Me estaba diciendo, Miriam, vas a tener un problema. Pero ¿qué os parece si apuntamos en el móvil o en un papel? Un momento, y me voy a callar un momento. Vamos a pensar en aquellas cosas o luchas o decisiones que hemos tomado o estamos tomando que no vienen ordenadas por el Espíritu Santo. O cuando el Espíritu nos habló y no hicimos caso, también vale.
Vale, tenemos algunos ejemplos. No yo os voy a pedir que lo compartáis. Tenemos, ¿no? Bueno. A ver, ¿cuál ha sido el resultado de esto? ¿Cuál ha sido el resultado? Podéis hablar ahora si queréis. ¿Qué ha pasado? Desgaste. Desgaste. ¿Qué más? Desgaste. Sí, sí. ¿Qué más? Perder dinero. Perder la paz. Perder el tiempo. Equivocación. Contristar al espíritu. Más. ¿Qué ha pasado? Tristeza. Mal rollo. No cumplir. Frustración. Cansar la persona. Pelea. Inestabilidad. Un montón de cosas, ¿eh? Vamos a Proverbios. Proverbios 3, del 5 al 8. ¿Qué dice? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Vamos a leer esto así, casi que leeremos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el siguiente, el 6. Reconócelo. Reconócelo. Si no está, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Qué más? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y ahora el 8, porque el Señor siempre tiene una salida. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 8. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Por eso dice el Señor Jesucristo, lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera. Por eso lo dice. Si yo te mando, yo voy a ser tu roca. Por eso dice, esto infundirá salud. Porque cuando luchas con tus propias fuerzas o no haces la voluntad de Dios, vienen estas cosas. Y nos vamos al psicólogo, que no pasa nada ir al psicólogo, ¿eh? Pero sí pasa cuando no vamos al Señor. Entonces, si hay algo, si el Señor te está hablando hoy, por favor, escucha la voz del Señor. Si el Espíritu te está llamando y te está diciendo, quiero que me conozcas, porque cuando Jesús se fue, ¿sabéis qué dijo? Dijo, tranquilos, yo voy a mandar al Espíritu Santo. Él será consolador y os enseñará todas las cosas. Mi hermano y mi hermana, Jesucristo dejó al Espíritu Santo ahora para este tiempo, para esta hora, para que Él guíe nuestros pasos y dejemos de dar golpes sin sentido, agotándonos, cansándonos y todas las cosas que hemos dicho. Hoy es el momento en que el Señor nos está llamando a vivir en el Espíritu, porque Romanos dice, la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mente que proviene del Espíritu. Amén. Al nivel que llevaron David y Pablo, era un nivel que ellos ya conocían la voz del Espíritu. Ya sabían. Pero hay muchas cosas que nos pasan día a día, que es el Espíritu. Y nosotros les esquivamos, como la intranquilidad que tenía yo.
del tema este? O algo tan claro como que el Señor me habló y me dijo, ves y haz esto con mi amiga. ¿Os imagináis que llegara a decir en nuestro caminar, le pareció bien al Espíritu Santo, como hacía en el Nuevo Testamento, con Pablo, que en varias partes de la palabra habla de esto? Dice, le pareció bien al Espíritu Santo que fuéramos para allá. Y dice, le pareció bien al Espíritu Santo. Qué relación, qué comunión. Por eso Jesucristo, cuando Él dijo que mayores cosas haréis en mi nombre, porque iba a venir el Espíritu Santo. ¿Qué te crees? ¿Que era porque nosotros somos más guapos? No. El Señor no nos dejó solitos. Así que, bueno, vamos a estar unos minutos escuchando la voz del Señor.